Se va a ver el problema de lo que es el origen, la falla. Se van a ver dos presentaciones sobre un problema importante que son las amplificaciones del suelo en el momento en que se produce el terremoto. Las ondas son amplificadas cuando atraviesan, digamos, sedimentos. Y vemos la parte importante tercera, en la cual sí se puede actuar, que es la cuestión de la construcción, la cuestión de la edificación. Y finalmente tendremos una visión, digamos, que hace el puente entre lo que será lo que es el conocimiento del riesgo y la importancia en su gestión. Pues muy bien, voy a dar la palabra en primer lugar a José Martínez Díaz, que es un lorquino, pero aparte es uno de los primeros geólogos de los terremotos, digamos, geólogo que se interesó a los terremotos y que ha sido pues, el padre del conocimiento de la falla de Lorca, diría yo. Por favor. Tendremos 15 minutos cada uno de los panelistas, perdón, no lo había dicho, y al final esperemos que pueda haber una media hora de mesa redonda, estaremos todos sentados aquí. O sea, vamos a intentar ser estrictos con los 15 minutos, por favor. Buenos días a todos, creo que se me escucha bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, mi presentación tenéis ahí en... Podéis ver en la presentación, el título de la misma es Lecciones aprendidas de la geología del terremoto de Lorca útiles para la gestión del riesgo. Básicamente lo que voy a explicar bueno, he dividido un poco la ponencia en 3 puntos. Perdón, ahora funciona. En 3 puntos. En primer lugar, explicar qué ocurrió desde el punto de vista geológico, que muchos ya lo conocéis, pero veo que el público es bastante heterogéneo, entonces voy a hacer un resumen de qué ocurrió desde el punto de vista geológico, cosas que aprendimos durante la crisis, pero también después con las investigaciones posteriores. Después, qué hicimos los científicos, en este caso geólogos, para conocer el fenómeno, ¿no? para poder ayudar en la medida de lo posible, y un poco unas lecciones aprendidas a raíz de esa actividad, ¿no? Bueno, sobre el qué ocurrió, creo que ya se habrá hablado alguna vez durante esta ponencia. Esta es la ciudad de Lorca, estas son las trazas de la falla de Alhama de Murcia, que en nuestra opinión es la que generó el terremoto. El epicentro del terremoto principal y el precursor, la nube de réplicas. Básicamente lo que ocurrió fue que un segmento muy pequeñito de la falla de Alhama, por esta zona, nos parece que está fuera, pero no está fuera porque es un plano buzando, inclinado hacia el noroeste, se movió unos centímetros, generó un desplazamiento en la falla y provocó unas aceleraciones muy elevadas en la ciudad de Lorca. Eso provocó lo que ya todos conocemos. Perdón. A ver si le doy ya como debe ser. Vale, estaba dándolo al revés. Bueno, este sería un modelo 3D del fenómeno que ocurrió. Es decir, tenemos aquí la sierra de... Tengo los dedos tan gordos que no... La sierra de la Tercia, el valle del Guadalentín, la falla de Lama que bordea la sierra, que levanta la sierra, y el plano de falla que se mete con un embucemiento de unos 55-60 grados hacia el noroeste, ¿no? De manera que la actividad sísmica de esta falla va con el tiempo levantando la sierra. Pues el terremoto de Lorca fue un pequeño tramo de esta falla, de esta superficie que se desplazó, ¿no? Tengo por aquí una animación, voy a intentar abrirla rápidamente, porque en esa animación podemos ver esa animación. Lo que vais a ver es un modelo 3D de todo el fenómeno en sí, ¿no? Voy a pararlo un momentito para explicarlo rápidamente. Ahí tenemos la falla en 3 dimensiones. Esa bola blanca y negra sería el mecanismo focal del terremoto, más o menos a la profundidad a la que se produjo, el plano de falla que se mete bajo la sierra, muy cerca de Lorca, pero la ruptura fue al noreste. Los puntitos verdes son desprendimientos de rocas que provoca la vibración del terremoto. Los puntos rojos son edificios con daños importantes, de manera que en esta figura se puede un poco visualizar el fenómeno geológico, ¿no? Como el movimiento de ese pequeño segmento de la falla provocó una aceleración importante en la ciudad y generó todos esos efectos, no solo daños en los edificios, sino efectos en el terreno, que a nosotros los geólogos nos interesa mucho para entender
el fenómeno, ¿no? Qué falla se movió, qué tramo, con qué dirección, etcétera. Ahí podéis ver un poco el plano. Realmente el plano está idealizado, lógicamente, la realidad es más compleja, ¿no? Ahí podéis ver las trazas en superficie, que son varias ramas, y el tramo que se movió con estas serían las réplicas, ¿no? Algunas en el plano de falla, otras un poco fuera. Bueno, lo que hicimos nosotros fue montar un grupo, digamos, urgente de especialistas en el tema, básicamente del Instituto Geológico y Minero de España, de nuestro grupo de la Universidad Complutense, de la Autónoma de Madrid y de la Rey Juan Carlos, un grupo bastante, de forma improvisada, hay que decirlo, hay que hacer autocrítica siempre en este tipo de crisis, ¿no? Y para poder aprender, de forma bastante improvisada, pero gente interesada en el tema y que habíamos trabajado en la zona y que conocíamos la metodología de trabajo en el campo, ¿no? Que fue luego el embrión de lo que es ahora la URGE, que luego comentaré un poco rápidamente lo que es, ¿no? Una unidad un poco más organizada. El objetivo era recolectar lo más rápidamente posible aquellos datos geológicos, aquellos efectos en superficie generados por el terremoto que son efímeros, que en muy poco tiempo desaparecen, ya sean grietas en el terreno, sean desprendimientos de rocas que con las primeras lluvias desaparecen. Son datos que nos permiten comprender el fenómeno, cómo ha ocurrido, qué está ocurriendo y qué puede ocurrir en el futuro, ¿no? Entonces hay que tomar datos rápidamente. Entonces desplegamos un equipo de 7 especialistas con el fin de, primero, identificar qué falla había generado el terremoto, cuál fue la responsable y poder entender un poco cómo el proceso podía evolucionar, ¿no? O sea, el objetivo final no era solo hacer ciencia, que también, ¿no? Sino poder entender lo que estaba ocurriendo para dar información tanto a las autoridades competentes en la emergencia como al ciudadano en un momento dado, ¿no? Que se pudiera entender lo que está pasando. Siempre que se entiende algo, yo creo que se le tiene menos miedo, ¿no? O por lo menos se reacciona en mejor medida ante lo que está pasando, cuando se sabe lo que está ocurriendo desde el punto de vista físico. Ese era un poco el objetivo, ¿no? Lo que hicimos fue buscar efectos superficiales, tanto de formación en superficie como efectos en edificaciones que nos podía ayudar a sacar la dirección de la sacudida, que eso nos da información de la falla, efectos geológicos superficiales de otro tipo, etcétera, ¿no? Esos son los recorridos, en las líneas amarillas son los recorridos de campo que hicimos durante los 3 días siguientes al terremoto, con el fin de catalogar todos los tipos de efectos, tanto en la ciudad como en el terreno. Este sería el epicentro inicialmente donde se colocaba, ¿no? Y estos son todos los recorridos que realizamos. Bueno, no voy a meterme a describir todo el aspecto científico del terremoto porque hay publicaciones y hay muchos documentos para verlo. Simplemente resumir que se produjo una deformación, un levantamiento de varios centímetros del bloque noroeste, al norte de Lorca está ya por acá, que nos permitió modelizar el tramo de falla que se movió. Esto lo pudimos hacer en cuanto pasó el siguiente satélite de radar, que nos permitió hacer interferometría de radar, comparando imágenes de radar antes y después del terremoto se puede detectar cómo se deforma el terreno y con eso saber qué falla se ha podido mover. Bueno, observamos direccionalidades en los daños, vimos que las sacudidas no eran en cualquier... Esto es una animación, pero no va a funcionar, da igual. No era en cualquier dirección, sino que las sacudidas que veíamos en las cámaras y por testigos presenciales seguían claramente la sacudida principal que nos daba el acelerómetro, y que eso nos daba información de la falla que pudo generar el terremoto, porque se sabe que cuando estamos muy cerca de la falla que genera un terremoto importante, la onda se polariza, la onda S, y se genera un pulso de movimiento, o varios pulsos perpendiculares a la falla. De manera que la dirección de sacudida del suelo nos da información en campo cercano a la falla de qué falla ha podido ser. Y en casi todos los vídeos se puede observar una sacudida era un ejemplo, una sacudida en esta dirección que coincidía muy bien con la dirección del acelerómetro, que nos daba el acelerómetro, ¿no? Que es el diagrama de la partícula que nos da el movimiento. También había muchísimos indicios de direccionalidad, como estos son los tableros del viaducto de la autovía antes de entrar al túnel, sufrieron una sacudida en esa dirección que llegó a romper los topes laterales, ¿no? Por el movimiento de los pilares. Toda esta información se puede tomar, hay que tomarla cuanto antes, ¿no? para que no desaparezca. Y, por supuesto, desprendimientos de rocas que hubo por todas partes, también con una direccionalidad clara, que nos permitió sacar mapas de dirección de sacudida del terreno, ¿no? Todo ello nos permitió pues, interpretar que tanto la geología de superficie como los efectos en el terreno observados, como la estructura tectónica, como la sacudida durante el terremoto, pues nos apuntaba a que lo que había ocurrido es esto, pues lo que os comentaba al principio. Esta es la falla de Alhama de Murcia, los edificios con daños, el tramo de falla que se movió,
como se produjo con directividad, la rotura que es la directividad, que el terremoto se comenzó en esta parte de acá y se propagó hacia el suroeste. Al propagarse hacia el sureste, si un foco que emite ondas, si se va moviendo, genera efecto Doppler, como el sonido del tren cuando se acerca y se aleja y cambia la frecuencia, cambia la amplitud de la onda. Eso en el suelo también se nota. Si la onda de rotura viene hacia ti, la amplitud del movimiento se va a aumentar. Eso es lo que provocó que el terremoto fuera tan cortito con una sacudida tan fuerte del suelo, una amplitud muy elevada, ¿no? Y eso aumentó los daños. Esto es un tipo de información que también es importante tener en cuenta, es una de las lecciones aprendidas de este terremoto, ¿no? El que cuando estamos muy cerca de la falla hay que tener en cuenta este tipo de efectos. Y también, de hecho, las mayores aceleraciones, los mayores daños se produjeron fuera de la rotura. La rotura se produjo al noreste. Y los desprendimientos de roca también lo atestiguan así. Había mucho menos desprendimientos y daños muy cerca del epicentro y muchos más hacia el suroeste del epicentro. Eso estaba de acuerdo con la propagación de la rotura hacia el suroeste. Este sería el modelo sinóptico final de lo que os digo, ¿no? Pues una pequeña rotura en la falla que se propagó de abajo hacia arriba y lateralmente hacia Lorca, a lo largo de un plano noreste-suroeste que sería la falla, y que un poco puede explicar de una forma natural, sin buscar interpretaciones extrañas de lluvias o de extracciones de aguas o cosas un poco fuera de la geología normal, para este terremoto. Es un terremoto de tamaño normal, tectónicamente normal. El problema es que estaba muy cerca del pueblo y que se produjo con directividad hacia el pueblo. Ese fue el gran problema. ¿De acuerdo? De manera que, ¿qué lecciones podemos aprender de todo esto? Yo las he dividido en científico-técnicas y en organizativas, por hacer un poco también de autocrítica, ¿no? Bueno, desde el punto de vista científico-técnico, que la cercanía a la falla es fundamental. Y en España tenemos muchos grandes municipios muy cerca de fallas activas. Y el Valle del Guadalentín es como es porque tiene una falla en el borde noroeste, de manera que todas las localidades importantes, Portolumbreras, Lorca, Totana, Alhama, están encima de la falla. No es casualidad, es que la falla es la que levanta la sierra, es la que genera los roquedos para los castillos, es la que está frente a la huerta y, por lo tanto, están todas las ciudades importantes están donde hay una rambla importante, un río que cruza la falla. Entonces están prácticamente, y ya lo veremos, encima de la falla. Por lo tanto, la cercanía a la falla es fundamental tenerla en cuenta a la hora de los posibles efectos que puede generar un terremoto y Lorca es un ejemplo de ello, ¿no? Clarísimo. Por lo tanto, una lección aprendida es que tenemos que aumentar nuestro conocimiento de dónde están las fallas exactamente en esas ciudades, para intentar sectorizarlas. De hecho, estamos haciendo ahora mismo un trabajo, es una tesis de máster que se va a presentar próximamente, que es preliminar porque lo que hemos hecho es analizar el modelo digital de alta resolución que nos da el LIDAR, las imágenes LIDAR que tenemos accesibles actualmente, y hemos hecho una cartografía lo más detallada posible de las trazas de la falla debajo de estas ciudades que os he comentado, ¿no? Y esta sería la sectorización, los puntos con una banda de incertidumbre, porque lógicamente en el casco urbano es muy difícil saber por dónde pasa la falla. Necesitamos más datos, más geofísica, necesitamos más información para poder ajustar bien por dónde pasaría, ¿no? Pero viendo la geología de las zonas fuera de la ciudad y extrapolándose hacia el interior y viendo cambios de pendiente que se observan en el LIDAR, podemos interpretar las bandas donde es probable que pase la traza de la falla. Esto no solo lo podemos ver en Lorca, sino también en Alhama de Murcia. Este es el casco urbano de Alhama de Murcia. Aquí veis por dónde pasarían las trazas, las dos trazas que parece que tiene aquí la falla de Alhama, con sus bandas de incertidumbre, ¿no? Esto es Portolumbreras, como veis, siempre encima de la falla, y es una cuestión geográfica, geomorfológica. Este es el casco urbano de Portolumbreras y la traza en rojo estaría donde está muy bien definida, porque ahí hay afloramiento y se ve en el modelo digital muy bien la traza, y en verdes y amarillos es donde hay más incertidumbre, pero que debería pasar por ahí, ¿vale? Entonces, todavía haría falta afinar mucho más estos sectores. Y en Totana, pues lo mismo. Estas son las tres ramas principales que se observan de la falla de Alhama a su paso por Totana. De acuerdo, enseguida. De acuerdo, por lo tanto, es fundamental definir de forma precisa esas fallas y utilizarlas para sectorizar las poblaciones, y esto tenerlo en cuenta en los planes de emergencia, porque fundamentalmente para tener en cuenta escenarios de ruptura en superficie. Un terremoto de 5 no rompe en superficie, pero un terremoto de 6 o más va a romper en superficie. Y por muy bien diseñados que estén los edificios para soportar la vibración, una rotura del terreno por una falla es muy difícil de soportar si no se tiene en cuenta de alguna manera en el diseño o se planifica el territorio de otra manera, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es un tema quizás de futuro, y no es muy probable que se produzcan terremotos con ruptura en superficie, pero son posibles, no se pueden descartar. Y por lo tanto yo creo que este tipo de sectorización en las ciudades hay que tenerlo en cuenta a la hora de... Ya lo que está construido es difícil modificarlo, ¿no? Pero sobre todo a la hora de planificar el desarrollo urbanístico de una ciudad esto es fundamental, ¿no? Y ya para ir otro aspecto organizativo muy rápido,
que no es de mi campo, pero que me lo han comentado los especialistas en inundaciones, es que el campo de refugiados del terremoto de Lorca, el Huerto de la Rueda, estaba aquí. Está en una zona en la que los expertos en inundaciones dicen que hay un periodo de retorno para inundaciones de menos de 100 años. O sea, hay probabilidad de que sea inundable en periodo de retorno de menos de 100 años. Luego hay que tener ojo con estas cosas. Claro, este es un mapa científico que no se utilizó a la hora de gestionar dónde se colocaba el campo de refugiados. Hay mapas anteriores del 87 del INME que también cartografían esa zona como zona inundable, y ahí se colocó un campo de refugiados. Entonces, hay que hacer autocrítica y hay que pensar que cuál es el problema de todo esto. Esta es la riada del 2012, que se quedó a 2 metros de desbordar el muro y entrar en la zona donde estaba el campo de refugiados del terremoto. Esta es la ola de la riada. Mensaje de todo esto, que la ciencia va siempre por delante de la administración y de la gestión de las normas y de la planificación. Y es culpa quizás tanto de los científicos que no sabemos a lo mejor transmitir lo que hacemos, como de las administraciones que no actualizan de forma dinámica sus normas y sus maneras de actuar, ¿no? Entonces yo creo que es una lección que Lorca se aprende, ¿no? También, que hay que intentar incorporar la investigación científica de una forma periódica y rápida en todos los temas administrativos, de normas y de desarrollo urbanístico de cualquier ciudad y de gestión de riesgos, sobre todo, ¿de acuerdo? Y una autocrítica. Nosotros montamos un grupo de geólogos de forma totalmente improvisada. Éramos casi un grupo de gente ya con contactos previos, amistad y tal, que trabajamos en fallas activas. Montamos un grupo en Madrid, vinimos aquí corriendo a ver qué había pasado y a tomar datos. Y eso también nos hizo pensar, esto no se puede hacer así. Hay que montar grupos de especialistas por zonas, con especialistas de cada zona, y que en caso de una emergencia geológica, ya sea terremoto, erupción en Canarias, inundaciones, se pueda movilizar un grupo de expertos de forma rápida y que vayan al lugar, ¿no? Y esto dio lugar a la idea de la URGE, que es la Unidad de Respuesta Geológica de Emergencias, que está diseñando básicamente el ICME a través del doctor Pérez López, que no ha podido venir, pero que me ha pedido que os ponga un poco esta diapositiva, y la quiero poner para que conozcáis que existe un grupo de geólogos coordinado en el ICME, pero que abarca a una comunidad científica amplia, que en caso de una emergencia nos podremos coordinar de forma rápida, mandar especialistas a la zona de cada temática de riesgo, sea inundaciones, sea terremotos, sobre todo, y poder tomar datos de una forma un poco más ordenada, ¿no? Y simplemente con esto termino. Bueno, el URGE ya aquí os explico. Os pongo aquí el contacto de Raúl, pues si alguien está interesado, r.perezicme.es. Sé que trabaja ya con mucho contacto con la UME. Y digamos, el informe que hicimos del terremoto de Lorca en una semana, bastante rápido, con toda la información recopilada en 3 días de trabajo intensivo, y que se publicó en 2 idiomas, inglés y español, pues fue, digamos, el germen de este grupo de trabajo de emergencias en geología, ¿no? Y ya con esto termino. Pues, muchas gracias y... Bueno, muchas gracias, Xavier. Bueno, uno de los beneficios, en mi caso particular, de la crisis es haber tenido que salir a buscar trabajo a Latinoamérica. Entonces, en estos últimos años hemos adquirido en nuestro estudio de arquitectura un montón de experiencia, digamos, en grandes proyectos en sitios de gran peligrosidad sísmica. Y básicamente, como voy a estructurar estos 10 minutos, es en
presentar o compartir con ustedes unas reflexiones encaminadas principalmente a la discusión de la mesa redonda. Bueno, estos son dos proyectos nuestros, uno en Perú, otro en España. Son dos centros comerciales. El de la izquierda, el peruano, ya ven que presenta una estructura con vigas de canto y pilar masivo. Y el nuestro que tenemos en España es una estructura muy tradicional aquí de losa masiva y pilar finillo. Básicamente, el modelo peruano responde a lo que pide la norma de una forma muy directa, que es un mecanismo de deformación estable, es decir, pilar fuerte y viga débil. El nuestro que tenemos aquí tiene un mecanismo, digamos, de deformación que es inestable. Bien, vamos a seguir. Lo que suele pasar ahora es que alguien en la sala dirá: sí, pero es que Perú tiene muchísima peligrosidad, mucho más que España. Bueno, concretamente, nuestro proyecto está en la ciudad de Pucallpa, que está en la cuenca del Amazonas y tiene 0,15 G de aceleración. Lo mismo que el proyecto que tenemos aquí, que os he presentado aquí en el caso español. Entonces, esta es la primera reflexión que quiero compartir con ustedes, que es ilustrar cómo una estructura tiene concepto sismo resistente por un motivo cultural y la dificultad que tenemos en plantear estructuras que en su concepto sean sismos resistentes aquí en nuestro país. Bueno, todos sabemos qué pasa con este modelo que usamos de forjado masivo y pilar débil. El comportamiento es, bueno, todos los arquitectos que participamos durante el terremoto estamos hartos de ver este modelo de fallo, que es un fallo frágil a la cabeza de pilar debajo de un pilar masivo, y este es el modelo de colapso que tiene este sistema. Bueno, el segundo capítulo para reflexionar es, digamos, un comentario abierto sobre el tema de la rigidez. Yo, si tuviera que resumir en una única frase lo que es una norma sismo resistente, diría que básicamente es desarrollar la rigidez suficiente para limitar el desplazamiento de la estructura. Y lo que verifica, lo que es verificable en la rigidez de una estructura es su desplazamiento. Y esto es muy importante porque nuestra norma no tiene esto, que es lo primero que te encuentras en la primera hoja de abrir la norma norteamericana, la IBC, que son todas las limitaciones de desplazamiento que tiene que tener tu estructura de acuerdo a las tipologías constructivas. Y esto es una cosa que nosotros, en nuestro entorno, digamos, de sismicidad moderada, pues tenemos una norma que es mucho más light en ese aspecto. ¿Y cuáles son las conclusiones de esto? Bueno, la rigidez que tenemos que tener, por ejemplo. Estos son los desplazamientos máximos entre planta que se permiten de acuerdo a distintas tipologías, y aquí solamente enseño lo que es el tema de la albañilería, es decir, aquellos edificios que tienen cerramientos o compartimentaciones de albañilería. Y esto lo muestro porque es nuestra cultura constructiva usar albañilería. Y no hay ningún problema. La albañilería tiene muchos beneficios. Es muy estable al fuego, es muy higiénico, pero tiene un tema fundamental, que es muy importante que sea compatible con el modelo estructural que usamos. Bueno, el Eurocódigo 8 es muy bestia también con el tema de la albañilería. El día que tengamos que aplicar de verdad el Eurocódigo 8 y tengamos que tener una estructura que no tenga deformaciones superiores al 0,05 entre planta, conoceremos lo que es una estructura realmente sismorresistente. Es decir, que la rigidez del edificio no viene dada por no viene dada por factores externos de peligrosidad sísmica, sino por la compatibilidad con los elementos constructivos. Esto es nuestro modelo de forjado masivo y pilar débil compartimentado con albañilería. Esto lo podemos modelizar, y esto es un diagrama que sale del IBC, es decir, de la norma sismorresistente norteamericana. Esto es la forma de modelizar el efecto rigidizante o arriostrante que tienen los paneles, las compartimentaciones interiores de albañilería. Pero aquí en España lo que hacemos es que seguimos modelando estructuras de una forma teórica, es decir, estructuras como aisladas en el espacio. Lo modelamos así y por eso nos cumplen el CIPE. Pero en la realidad construimos edificios así.
los cuajamos y los compartimentamos densamente con albañilería, dejamos plantas bajas diáfanas por motivos comerciales o posiblemente por motivos de ordenanza urbanística, y realmente el edificio se comporta así. No hay una deformación, equilibrada en toda la estructura, sino que tenemos cajas muy rígidas que obligan a deformaciones en sitios vulnerables, concretamente en las plantas bajas. Esto es como se comporta este tipo de edificios y esto es como se observa en la realidad. Es decir, esta estructura se parte de la risa viendo cómo trabaja la albañilería de planta baja para resistir el impulso horizontal. Entonces, esto, digamos, es fundamental para la futura evolución de nuestra norma, que es que nuestra norma considere las formas de considerar el efecto rigidizante de nuestra cultura constructiva de usar cerramientos frágiles y rígidos. Y para acabar, en el proceso de diseño que hacemos los arquitectos, hay cosas que tenemos ya muy normalizadas. Siempre a la hora de hacer un croquis o estamos distribuyendo o planteando un edificio, siempre mis compañeros me preguntan sobre las condiciones urbanísticas, que si el fuego, evacuación, ahora accesibilidad, parece que es muy importante. Nadie nunca me pregunta sobre el sismo. Es decir, qué tipo en el momento del concepto, es cuando se definen estas situaciones, qué tipo de solución constructiva y de interacción entre arquitectura y estructura es lo adecuado para nuestros emplazamientos. Y esto, señores, es lo que sucede fuera de España. Y esto es cuando tienes una reunión en Perú, se hablan de estos temas. Bueno, eso es mi intervención. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Patrick, quizás, como ha sido muy rápido, vamos a permitir un par de preguntas antes de pasar a la... no has consumido tu tiempo. ¿Un par de preguntas tendrían? ¿Sí? Bueno, dejamos reflexionar para después, para la mesa redonda. De acuerdo, pues el siguiente ponente va a ser Mario Salgado. Mario Salgado está en la Universidad Politécnica, es ingeniero en la Universidad Politécnica de Cataluña, trabaja en el equipo del profesor Àlex Barbat y va a mostrar la comparación de los daños producidos por el terremoto de Lorca con un escenario de daño desarrollado mediante simulación. Buenos días. Primero que todo, el profesor Barbat se excusa por no haber podido asistir. Anda con una bronquitis que lo ha tenido afectado esta última semana. Y me ha pedido el favor de compartir con ustedes este trabajo que hemos venido realizando de una comparación mediante simulación de los daños observados versus estos obtenidos a través de esta metodología, considerando pues diferentes aspectos. Esta parte de la introducción pues creo que puedo pasar bastante rápido por ella. Son algunas características del sismo pues que ustedes conocen con seguridad mejor que nosotros, pero tengamos en mente esta cifra de unas pérdidas aseguradas estimadas del orden de los 490 millones de euros. Eso porque es un valor que más adelante nos va a permitir hacer la comparación contra las pérdidas modeladas, haciendo, eso sí, unas salvedades sobre las cuales hablaremos más adelante. Aquí tenemos un concepto general o un diagrama pues, de flujo de lo que consiste la modelación del riesgo físico. Esto para dar cuenta de las pérdidas directas, únicamente las pérdidas físicas directas. Básicamente lo que tenemos es un conjunto de elementos expuestos, en este caso las edificaciones en el área urbana de Lorca, del orden de 17.000, casi 18.000. Tenemos también un escenario de amenaza, en este caso pues el movimiento del terreno caracterizado a partir de aceleraciones para diferentes ordenadas espectrales, y adicionalmente tenemos unas funciones de vulnerabilidad que caracterizan el daño esperado para las diferentes construcciones o las diferentes tipologías estructurales identificadas en la base de elementos expuestos. Tras la convolución entre la amenaza y la vulnerabilidad es posible llegar
a unos niveles de daños para cada una de estos, y esos niveles de daños, debido al enfoque de valoración de reposición en el tema de la exposición, lo puede llevar a uno a pérdidas económicas e incluso humanas. Todos estos cálculos se realizaron utilizando la plataforma CAPRA. La plataforma CAPRA es una herramienta abierta, gratuita, de modelación probabilista de riesgos naturales, dentro de los cuales pues, los riesgos sísmicos están ahí incluidos. La herramienta para la modelación de la amenaza es el programa CRISIS 2007, que aquí anteriormente en España se ha utilizado en varias ocasiones y pues para los expertos en el tema de la amenaza es una herramienta conocida. Tenemos también un módulo para las funciones de vulnerabilidad, el CAPRA GIS, que es la calculadora de riesgo físico, donde entran todos estos insumos de amenaza, exposición y vulnerabilidad. Y por último, también se cuenta con un visualizador en línea, donde uno puede tener pues, diferentes capas y ver los resultados y todos los datasets. Entonces, inicialmente lo que se hizo fue una modelación probabilista a nivel nacional, para todo el país. Acá tenemos, por ejemplo, un mapa para 475 años de periodo de retorno, de aceleración máxima del terreno, pero además de tener los resultados en términos de mapas, es posible desde el CRISIS generar un conjunto de escenarios estocásticos. Esto con el fin de ¿qué? De poder seleccionar un sismo con las características similares al que ocurrió en mayo del 2011, tanto en la localización, en profundidad, obviamente pues revisando las intensidades esperadas en superficie, y ese sería el insumo de la amenaza. Adicionalmente, pasando a la categoría ya de los elementos expuestos, se requiere organizar la información de cuáles son las edificaciones, dónde están localizadas, cuáles son sus características, y con base en trabajos previos, con información relativa a la distribución de edades, de clases de vulnerabilidad asociadas a las diferentes edades y demás, se han identificado una serie de tipologías, y con base en esa información, además pues complementada con el número de plantas y todo eso, es posible definir un conjunto bastante amplio de clases estructurales, las cuales más adelante van a tener asignadas unas funciones de vulnerabilidad que son las que van a llevar a la obtención de los niveles de daño y de pérdida. Entonces, pues acá vemos, digamos, algunas de estas distribuciones de los parámetros del número de altura, del nivel de vulnerabilidad de acuerdo a la escala EMS 98. Esas funciones de vulnerabilidad permiten dar cuenta de una representación continua de los niveles de daño esperados relacionados con diferentes niveles de aceleración en este caso. Y cada una de esas funciones está compuesta por dos partes, como lo vemos en esta figura esquemática. En esta línea continua se tiene el valor esperado de la pérdida, asociada, en este caso, digamos, a diferentes niveles de aceleración. Pero en la línea punteada tenemos la dispersión asociada a esos valores. ¿Por qué? Porque hay mucha incertidumbre en cómo las estructuras responden. Y porque este tipo de metodologías requieren que uno empiece a agrupar edificaciones en categorías, es decir, todas las casas de 2 pisos de mampostería de piedra. Entonces, si cumplen con esa característica, se le asocia una función de vulnerabilidad en específico. Pero pues también sabemos que en la realidad, aunque se comportan de manera similar, no se puede decir que todas se comportan de la misma manera. Entonces, para esto se requiere asignar una función de vulnerabilidad única a cada una de las tipologías estructurales identificadas, y aquí vemos un ejemplo de las que fueron utilizadas para este ejercicio de simulación en Lorca, con más de 20 funciones de vulnerabilidad. En este caso solo estaríamos viendo los valores esperados, no pintamos ahí en esta diapositiva pues, las desviaciones porque pues, no se entendería ahí nada, pero pues, detrás de cada una de estas también se tiene una dispersión asociada que es considerada en el análisis. ¿Por qué una evaluación probabilista del riesgo? Para tener en cuenta las incertidumbres en los diferentes aspectos del proceso. En el tema de la amenaza hay mucha incertidumbre y además de esa aceleración en superficie que veíamos inicialmente para ese evento que ha sido seleccionado, se tiene la dispersión de la aceleración en diferentes puntos. O sea, se está haciendo una consideración probabilista en cuanto a las intensidades que
movimiento genera. Adicionalmente, el tema de las incertidumbres relacionadas con la respuesta estructural de las edificaciones, que se considera a partir de este enfoque de las funciones de vulnerabilidad que veíamos anteriormente. Entonces, lo que se tiene acá, esto es lo que uno busca calcular. ¿Cuál es el valor de una pérdida dada la ocurrencia de un evento con ciertas características? Eso es una función de probabilidad que no se puede resolver directamente y por eso toca hacer este proceso como de encadenamiento, donde aquí tenemos la parte de la vulnerabilidad y aquí de la amenaza. ¿Por qué? Porque aquí tenemos la función de la pérdida, dada que se tiene cierto nivel, en este caso de aceleración, también considerando cuál es ese nivel de, la probabilidad de ese nivel de aceleración dada la ocurrencia de un evento. Pero aquí únicamente estamos considerando un evento y acá tiene que ver mucho el tema de las frecuencias de ocurrencia. ¿Por qué? Porque en un análisis completamente probabilista donde se consideran diferentes escenarios, cada escenario tiene asociada una frecuencia de ocurrencia. Obviamente no todas son iguales, entre más grandes, pues menor va a ser la ocurrencia afortunadamente. Pero acá, en este caso, estamos asumiendo que este valor es igual a 1 para este cálculo. O sea, estamos teniendo como un enfoque, entre comillas, determinista desde la perspectiva temporal, pero en la evaluación de daños y de pérdidas se está manteniendo probabilista porque las incertidumbres, tanto en la amenaza como en la vulnerabilidad, se consideran. Entonces, aquí tenemos algunos resultados desagregados por clase estructural y tenemos unas pérdidas directas modeladas del orden de 615 millones de euros. Esto si lo comparamos contra los 490, yo mencionaba que debíamos hacer unas salvedades en cuanto a qué son pérdidas aseguradas. No todas las edificaciones tienen el mismo límite de aseguramiento, entra el tema de los deducibles, en algunas de esas pérdidas también se suman afectaciones a otros bienes, no necesariamente la edificación. Entonces, pues, dado que eso no está totalmente desagregado, es muy difícil hacer una comparación directa. Sin embargo, eso también nos sirve para mencionar cuál es la idea o el objetivo de estos modelos de riesgo, que no es predecir exactamente lo que uno obtiene, sino tener una estimación del orden de magnitud de lo que puede llegar a ocurrir. Adicionalmente, uno puede llegar a tener estos mapas de distribución geográfica de los niveles medios de daño. Pero estos mapas, con esta metodología, también hay que verlos con algo de cuidado. A pesar que matemáticamente uno puede llegar a ellos, estos no necesariamente tienen que coincidir exactamente con lo que se ha registrado. Y esto es el caso de esta modelación. Si comparamos este mapa contra el visor de daños que se tiene acá en el ayuntamiento, o los que se han registrado para ver los diferentes niveles de daño en las edificaciones, en algunos casos coincide, en algunos casos no, pero es que este tipo de modelos no están pensados para capturar exactamente la localización de los daños, sino en un conjunto suficientemente grande de elementos, por ejemplo 17.000 elementos como los que tenemos aquí en Lorca, capturar el nivel de daños. Con estos mapas a nivel urbano de riesgo sísmico, uno muchas veces se ve tentado a buscar alguna edificación conocida, la casa de uno, la oficina, lo que sea, y tratar de leer el valor exacto. Y eso no es lo que uno debe mirar en este tipo de evaluaciones. Uno debe identificar, bueno, no, es que es un forjado de hormigón armado de 5 pisos y leer el valor de dicha categoría, porque la metodología de nuevo está basada en la ley de los grandes números y hay que verlo en ese tipo de categorías. Acá vemos ya una serie de comparaciones agrupando diferentes niveles de daño modelados contra lo observado y pues vemos que en porcentaje de edificios en las categorías hay algún tipo pues, de acercamiento, de nuevo hablando de órdenes de magnitud, como los que estamos viendo acá, salvo en el caso de los de orden de demolición. Aquí lo que se ha hecho es, con base en estos resultados de valor medio de daño, definir unos umbrales para clasificarlos de acuerdo a estas categorías que se definieron tras la inspección. Y lo que les mencionaba ahora, pues al comparar los daños
registrados los reales contra los modelados, no necesariamente hay una correspondencia espacial, a pesar que los números en su totalidad, en conjunto, sí pareciesen tener algún tipo. ¿Esto para qué sirve? Ya para concluir, una siguiente etapa en la que estamos empezando a trabajar es el análisis probabilista, ya considerando no solamente este sismo que ya ocurrió, sino otros sismos que pueden llegar a ocurrir en la zona y tener la descripción completa del riesgo en términos de la curva de excedencia de pérdidas. Eso sirve, por ejemplo, para la obtención de otras métricas de riesgo como pérdidas anuales esperadas, pérdidas máximas probables para diferentes periodos de retorno, que tienen aplicación tanto en planes de emergencia como en algunos temas y esquemas tradicionales de seguro, reaseguro, incluso otras alternativas, otros instrumentos alternativos de retención y transferencia del riesgo. Acá, pues, lo que les mencionaba, los modelos de riesgo sísmico a nivel urbano dan una estimación general de los daños esperados y, en este caso, incluso de los recursos que se pueden llegar a necesitar para la reconstrucción, dada pues una cuantificación inicial de las pérdidas. Los niveles de daño en esta comparación, como veíamos, tienen los mismos órdenes de magnitud, aunque no igualan exactamente la cifra reportada, ni mucho menos la localización exacta predio a predio, y quedan aún una serie de retos e incertidumbres también en la manera en que los daños son registrados durante la fase de las evaluaciones post-terremotos. Hay incertidumbres tanto en la modelación como en los datos con los cuales se está comparando los resultados de esta. Los mapas de riesgo sísmico a nivel urbano pueden ser engañosos, por lo que les decía anteriormente, uno muchas veces se ve tentado a ir hasta el nivel predio y leer específicamente eso, pero pues eso hay que entenderlos más bien, es como categorías y leerlos en los grupos de las tipologías estructurales en los que ha sido clasificado. Tras la ocurrencia pues, de un desastre, algunas decisiones no están basadas únicamente en razones técnicas, sino de planeación y economía. Estas acciones no son predecibles en este tipo de modelo y dependen mucho de situaciones específicas de lo que en cierto momento, en cierto lugar, esté ocurriendo en términos políticos, económicos y financieros. Y como les mencionaba, en lo último, pues lo que nos ha servido de insumo este primer paso y en lo que hemos venido trabajando recientemente es en la obtención ya del cálculo del riesgo sísmico en términos de métricas totalmente probabilistas como la curva de excedencia de pérdidas para derivar esta otra serie de aplicaciones, también considerando la respuesta dinámica del suelo a partir de funciones de transferencia. Muchas gracias. Ok, buenos días. Mi nombre es Pedro Martínez Pagán, pertenezco, como ya me han presentado, a la Universidad Politécnica de Cartagena. En esta charla breve voy a presentar el método MAS-W aplicado a estudios de microzonación sísmica y concretamente aplicado a la ciudad de Lorca. Antes de continuar, quiero comentar que en estos resultados, en estas experiencias, bueno, pues también han contribuido investigadores procedentes de otras universidades, como la Universidad de Granada, la Universidad de Almería, investigadores y doctorandos también de la Politécnica de Cartagena. En esta breve exposición, bueno, la he planteado siguiendo este índice, una pequeña introducción, datos que ya muchos de ustedes ya conocen.
una breve también descripción del contexto geológico, la introducción al método MASW y luego pasaremos a comentar resultados y discusiones obtenidos a partir de este método para finalmente acabar con conclusiones y agradecimientos y referencias. Bien, en cuanto a la introducción, destacar que a partir del terremoto de Lorca surgieron tres zonas que destacan por su concentración significativa de daños, concretamente el barrio de La Viña, la Alberca y la Alameda. En base a esto, nos propusimos de crear o generar un mapa de la estructura superficial del terreno, pero basándonos en un parámetro que es el valor de la velocidad de cizalladura, la VS, que es un parámetro que está totalmente o internacionalmente reconocido por los principales códigos antisísmicos. Y esto es porque es un parámetro que nos determina y caracteriza las condiciones del suelo y establece su comportamiento dinámico, sobre todo relacionándolo con los materiales o las estructuras geológicas más superficiales. Pasando a una breve descripción de la geología superficial de la ciudad de Lorca, aquí podemos ver, está extraído de los trabajos de Alcalá y otros de 2013 y de Navarro y otros de 2013 y 2008, y aquí podemos ver que en la zona norte y en la zona oeste de la ciudad de Lorca, aquí aparece desglosada las características o las definiciones de esos materiales, aunque bueno, por la resolución de la pantalla difícilmente pueden verlo. Pero bueno, ya les indico que en estas áreas y en estas de Lorca es donde predominan la presencia de materiales geológicamente duros o de mejor comportamiento desde el punto de vista geotécnico. En estas zonas, del sureste de la ciudad y hacia el Valle del Guadalentín, es donde predomina la presencia de materiales menos compactos o más blandos, donde existe la posibilidad o la mayor probabilidad de amplificación ante sismos. Y con esa información previa se han establecido 17 unidades litológicas, pero en base a una serie de parámetros como pueden ser la densidad de los materiales, información previa proveniente de sondeos, de ensayos geotécnicos en base a la SPT y al valor de la VS, se han establecido cuatro zonaciones o cuatro clasificaciones desde el punto de vista geológico sísmico en base al comportamiento sísmico de esas unidades litológicas, desde comportamiento sísmico peor a un comportamiento sísmico mejor, atendiendo a la dureza de los materiales. En base a eso, se optó por utilizar el método sísmico MASW, que es un método que, bueno, sus siglas vienen del inglés, de Multi-Channel Analysis Surface Wave Method. En la ciudad de Lorca, no sé si se aprecia, se llevaron a cabo un total de 9 kilómetros de perfil sísmico. En la figura aparecen, en la figura aparecen los perfiles sísmicos, son líneas azules, de color azul. También he marcado la posición de esas tres áreas con una concentración importante de daños en relación al resto. En esas tres áreas también se llevaron a cabo perfiles sísmicos próximos para, de alguna manera, establecer conclusiones o análisis respecto a esa distribución de daños. Este dispositivo consta de 24 sensores distribuidos de forma lineal
y denominados geófonos. Utilizamos dos tipos de geófonos o de sensores, geófonos de 28 hercios y geófonos de 4 hercios y medio. Y como utilizamos el sistema MASW en modo activo, para ello fue necesario utilizar una fuente sísmica que creara movimiento sísmico artificial o creado por nosotros del subsuelo. Y para ello utilizamos dos tipos de fuentes sísmicas, un compactador portátil o vibrador portátil, como aparece aquí en esta figura, o en otros perfiles utilizamos un carro penetrómetro, ahora más adelante os lo mostraré, que también, pues también nos generaba una energía suficiente como para llegar a una profundidad de mínimo 30 metros de profundidad, en algunos casos incluso superior. En cada golpe o en cada vibración se registraba este tipo de datos, que es un sismograma, y con este sismograma lo que sostiene es una curva de dispersión. Nosotros estábamos particularmente interesados en la curva de dispersión del modo fundamental, que refleja la evolución de la onda Rayleigh en base a la frecuencia y a la velocidad de fase, y con esa información se procesa a través de inversión y sostiene un modelo 1D de la velocidad de cizalladura o la velocidad de la onda Rayleigh con la profundidad, donde aquí se ve la evolución de ese valor, y con la profundidad. Esto nos permitió relacionar ese modelo de velocidad con la estructura, puesto que se pueden relacionar las variaciones de la UVS con los diferentes tipos de materiales, asignándole a cada tipo de material un valor correspondiente de velocidad. Ese modelo 1D, dimensional, se sitúa justo en la mitad del dispositivo de medida. En nuestro caso, como el sistema que desarrollamos y que aplicamos se iba moviendo cada 10 metros, eso significaba que cada 10 metros obteníamos un modelo de velocidad a lo largo de todo el perfil sísmico. Con lo cual, eso significa que se ha obtenido una gran cantidad de datos. Por ejemplo, en 1 kilómetro o en 1000 metros de perfil, pues éramos capaces de obtener allá los 100 modelos de velocidad, con lo cual eso pues da idea de la resolución y del detalle que íbamos obteniendo. Aquí aparecen algunas figuras, algunas fotos del dispositivo aplicado aquí en Lorca. Este es el Landstreamer, donde llevaría los geófonos, el sistema en el medio, el sistema de medida, el sismógrafo. Esta es la fuente sísmica que, utilizando el carro penetrómetro, en este caso adaptado para golpear una placa metálica y generar el movimiento. He aprovechado y he insertado un vídeo para que puedan ver cómo el sistema funciona o trabaja. Como pueden ver, en este caso es utilizando la fuente sísmica el compactador portátil. Como pueden ver, estas medidas se están llevando a cabo en un día normal, con una mínima afección al tráfico rodado, por lo cual es un sistema no invasivo y adecuado a este tipo de estudios en zonas urbanas. Luego, en el momento del debate, pues si tienen alguna cuestión, pues gustosamente se la podéis resolver. Ese es el Landstreamer con los sensores moviéndose a la siguiente posición de medida, a 10 metros. Llevábamos en la cabeza un motocultor adaptado para poder mover de forma fácil todo el sistema, y eso nos está permitiendo pues altos ratios de medida. En una semana se puede llevar a cabo 5 o 6 kilómetros de medida fácilmente, con lo cual eso es un punto a tener en cuenta. Bueno, en cuanto a los resultados que esta técnica nos ha permitido ir obteniendo, pues aquí en esta diapositiva pueden ver algunos. Por ejemplo, estamos obteniendo secciones 2D de la velocidad de cizalladura, de la UVS, donde con información previa geológica, con información de sondeo,
podemos mejorar o entrar en detalle en aspectos geológicos. Por ejemplo, en este caso, aquí aparecen en el fondo de la sección valores de VS elevados que son asignables a material duro, a material rocoso o basamento, como se suele decir, basamento de ingeniería. Por otro lado, también íbamos teniendo un registro continuo de la VS30 a lo largo de todo el perfil. La VS30 es un parámetro importante porque es el parámetro medio de la velocidad de la VS hasta los 30 primeros metros y es un parámetro que internacionalmente está reconocido en los principales normas antisísmicas, como por ejemplo el Eurocódigo 8, que es a través del cual nos hemos basado. También mencionar aquí en esta diapositiva que estos datos también fueron contrastados con otra técnica sísmica, como es el SPAC, llevada a cabo por el grupo de investigación de Manuel Navarro de la Universidad de Almería, y en aquellos puntos cercanos a perfiles más W se contrastaron los valores y se detectó una coherencia bastante elevada con ambas técnicas, con lo cual eso nos ha permitido concluir de que estas dos técnicas se complementan muy adecuadamente y, de hecho, nosotros proponemos utilizarlas ambas de forma paralela pues, para completar estudios de microzonación en zona urbana. Aquí pueden ver una foto de este sistema del SPAC utilizado es un sistema sísmico de medida de ruido ambiental y se aplica sobre todo en espacios abiertos. Bien, este es el mapa ya final de Lorca, donde en base a la VS30, siguiendo el Eurocódigo 8, donde en estas zonas aparecen los valores de VS30 más elevados. Son zonas que están correlacionadas según la geología, materiales duros. Por otro lado, de forma opuesta, están las zonas de valores de VS30 más bajos, de peor comportamiento desde el punto de vista geotécnico. Aquí destacar que en esas zonas las dos áreas con mayor concentración de daño, la Alberca y la Alameda, están sobre ese tipo de terreno. No pasa lo mismo con la Viña. La Viña pertenece a otra clasificación, por lo cual se desprende que ahí actuaron otro tipo de factores para explicar el tipo de daños. Voy a pasar rápidamente. También estamos con esa misma información. También es interesante ver modelos o mapas de VS a diferentes profundidades y podemos ver la influencia de los materiales geológicos, cómo influyen en lo que es la delimitación o la extensión de zonas de VS. Bien, en cuanto a las conclusiones, puedo decir que este estudio demuestra la fiabilidad y complementariedad de las técnicas SPAC y MASW para estudios de microzonación sísmica en zonas urbanas. La técnica MASW y con el apoyo de la técnica SPAC permite la obtención de una gran cantidad de datos sísmicos en poco tiempo, lo que permite la obtención de mapas más exhaustivos y fiables para la clasificación del suelo según el Eurocódigo 8. Los datos sísmicos obtenidos muestran que el área de la ciudad localizada más al oeste y también aquellas situadas más al norte presentaron los valores más altos de VS30, clasificándose según el Eurocódigo 8 como zonas B1 y A. Estas zonas no presentaron daños severos durante la ocurrencia del terremoto del 2011. Por otro lado, los resultados también muestran de forma significativa que la mayor parte de la ciudad está sobre terrenos clasificados según el Eurocódigo como zona B2, donde el barrio de la Viña pertenecería a este tipo de clasificación. Los otros dos barrios o distritos de la ciudad donde se registraron importantes daños, la Alberca y la Alameda, se han clasificado como zonas C. Por último, destacar que este tipo de suelo de peor comportamiento empieza a manifestarse hacia el sureste de la ciudad, donde además el espesor de los materiales aluviales y coluviales del Valle de Valentín se incrementa. Y ya finalmente estas son las referencias utilizadas durante la presentación y bueno, aprovechar aquí, agradecer enormemente el apoyo recibido por el Ayuntamiento de Lorca y sus servicios de protección civil y policía local durante la ejecución de estas campañas. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Siguiente ponente, el profesor Manuel Navarro, creo que continuará un poco con el mismo tema. Profesor Manuel Navarro, de gran experiencia y de larga tradición en estos temas.
Bueno, buenos días a todos. El título de la presentación que voy a hacer es Influencia de los efectos de sitio en los daños observados en el terremoto de Lorca de 2011. El objetivo final es obtener una serie de mapas de parámetros cinemáticos del movimiento del suelo que permitan poder definir cuál fue realmente la severidad del sismo durante el terremoto de mayo de 2011 y la influencia del suelo en esta severidad. Como ha dicho el moderador, la presentación que voy a hacer continúa realmente con la presentación que ha hecho el doctor Pedro Martínez, porque lo que vamos a hacer es utilizar los modelos de velocidad de cizalla que se han presentado, obtenidos con la técnica de SPY, con la técnica de MAS, para generar esos parámetros de velocidad del movimiento del suelo. Muy brevemente, porque estoy seguro que en esta jornada ya se han comentado, bueno, pues el terremoto principal es difícil. Bueno, el terremoto principal de la serie tuvo una aceleración pico de 0,37 G, una velocidad pico de 35,4 centímetros por segundo y un desplazamiento pico del suelo de 3,5 centímetros. He de decir que desde el punto de vista instrumental, este valor de PGA es el más alto registrado en España, desde mi punto de vista. No sé si hay otra información, lo que significa que además de los daños originados por el terremoto, le da esa relevancia desde el punto de vista científico de ser el terremoto que ha generado una mayor magnitud. Ya se ha comentado la influencia del campo cercano en estos parámetros. Hablamos de un terremoto cuya profundidad era 4,6, con una distancia epicentral a Lorca de 5,5, magnitud 5,2. Esta magnitud es una magnitud baja moderada. De hecho, en los últimos 15 años, si hablamos del terremoto de Mulas, de Bullas, de La Paca, son terremotos con magnitud 5, es decir, que en los últimos 15 años Murcia ha sentido 4 terremotos en torno a 5 con poca diferencia entre ellos. Es conveniente analizar el espectro horizontal de aceleración y observamos, bueno, voy a intentar puntuar poco. Sí, sé que el de abajo es para adelante, pero como están tan juntos, si observan la línea roja de la figura de la derecha, pueden comprobar que el máximo de energía está en torno a 2-3 hercios, lo que corresponde a 0,3-0,5 segundos. Esto ha sido bastante determinante en la distribución de los daños observados en Lorca, como voy a demostrar ahora. Y lo primero que hicimos fue ver si este contenido frecuencial era propio del sismo o estaba asociado a los efectos de sitio donde está la estación en la cárcel de Lorca. En ese sentido, lo que hicimos fue medidas de ruido ambiental durante 2 horas continuas y analizar la razón espectral HV del ruido para ver si presentaba alguna, digamos, frecuencia característica y, sobre todo, en esa banda de 0,3-0,5 segundos. Si observan, bueno, la figura de la izquierda son los registros en las 3 componentes, vertical, norte, sur, este, oeste. Estos son la línea azul representa el espectro promedio para la componente horizontal, la línea roja es el espectro para la componente vertical y la razón espectral nos da esta función de transferencia. Hay un pico muy pequeñito, en torno a 0,17 segundos, pero que si observan realmente no tiene energía significativa, con lo cual la estación que tiene el IGN en la cárcel se podía utilizar primero como estación de referencia, es adecuado, está en roca, y en segundo lugar, en la banda que nos interesa, entre 0,3 y 0,5 segundos, no presenta ningún contenido de energía. Bien, ya se ha hablado del efecto de directividad. Este es el segundo fenómeno que explica los daños tan importantes que ha habido en Lorca. El efecto de directividad fue analizado por López, Comino y otro en el 2012. Nosotros lo que hemos hecho en la figura superior derecha es analizar
la proyección del vector de aceleración sobre cada uno de los ejes cartesianos grado a grado. Y esta proyección nos ha permitido determinar que el máximo de aceleración, como pueden ver, es en esta dirección. Está norte-oeste 30 grados y esta dirección coincide con la dirección de Lorca. Es decir, efectivamente, el terremoto de Lorca generó un efecto de directividad sobre la ciudad que influyó significativamente en la aceleración alta registrada. Para poder calcular estos parámetros cinemáticos del movimiento del suelo, lo que hemos hecho ha sido obtener una serie de acelerogramas sintéticos, para lo cual lo que hemos hecho ha sido convolucionar el registro en roca con los diferentes modelos de velocidad de cizalla. Estos son los modelos obtenidos con la técnica de SPAC, 11 puntos en la ciudad de Lorca, y generar el simulograma sintético y la función de transferencia teórica. Si observan los simulogramas sintéticos, en todos los casos la aceleración pico supera los 500 gales. Si estábamos hablando del registro de aceleración, nos había dado 370 gales, la aceleración debido a las condiciones del suelo supera, insisto, supera los 500 gales. Llega, como veremos ahora en una tabla, hasta los 680 gales en algunos puntos de la ciudad. La función de transferencia teórica la comparamos con la función de transferencia observada o calculada, mejor dicho, a partir del método de la estación de referencia con el cociente de registros de aceleración, que es la línea roja que aparece en cada caso, con la función de transferencia obtenida a partir del método de la resonancia espectral HV, y si observa, la línea verde corresponde a la función de transferencia teórica. Hay una buena coincidencia entre... hay una gran coincidencia en los picos entre las tres metodologías. Eso lo que viene a confirmarnos es que los modelos de velocidad de cizalla que estábamos obteniendo realmente se ajustaban muy bien a los modelos de velocidad de cizalla que realmente hay en cada sitio. La figura de la izquierda corresponde al acelerómetro que tuvimos en Lorca durante el periodo 2003-2006, financiado por el Ministerio, fue un proyecto de investigación. Estaba en urbanismo, y la figura de la derecha corresponde para el mismo periodo otro acelerómetro que tuvimos instalado en el antiguo cuartel militar, hoy dependencias universitarias, aquí en la ciudad de Lorca. Bueno, pues aquí pueden ver los valores que hemos obtenido. Hemos calculado muchos valores. Aquí, por premura de tiempo, les voy a presentar solo los valores de PGA y PGV, y quiero que observen, aquí tienen los valores de SPAC que hemos analizado, la estación de Lorca, y este 7 y 8 corresponden a los valores medios obtenidos con terremotos europeos cuya intensidades locales son 7 y 8 respectivamente. En términos de PGA, tenemos 369,8 en la ciudad de Lorca, muy por encima del valor medio para intensidad local 8, que es de 209,7, con terremotos europeos, pero si observan los valores de PGA que hemos obtenido en los diferentes puntos, están entre 499 y 680 gales. Es decir, aceleraciones muy altas debido a las condiciones superficiales del terreno. Lo mismo en términos de velocidad. La velocidad registrada, o mejor dicho, calculada a partir del terremoto de Lorca es 37,5. Nosotros obtenemos valores que van desde 41,9 a 60,2 centímetros por segundo. Y la columna de la derecha es la duración efectiva. Viene a decir el tiempo en el cual la energía está comprendida entre el 5 y el 95%. Y si observa, la duración fue para cada una de las estaciones entre 1,3, o sea, entre 1, mejor dicho, y 1,3 segundos. Es decir, tuvimos un terremoto cuya duración fue muy corta. Como me están dando 3 minutos el moderador, voy a ir un poco más. Bueno, si comparamos los resultados que hemos obtenido con los propuestos para la relación de intensidad instrumental, daño potencial, los parámetros cinemáticos del suelo,
Habíamos obtenido una PGA entre 49,9 y 68% de G, una PGV entre 41,9 y 60,2 centímetros por segundo. He de decirle, esta clasificación se utiliza para obtener los checkmaps, he de decirle que el terremoto, desde este punto de vista, se puede considerar como severo, con daños moderados importantes, eso es una evidencia, pero lo que se puede sacar de aquí, sobre todo, es que la intensidad del terremoto es 8, no como la que inicialmente se propuso de 7. Si miramos el espectro de respuesta de aceleración, observamos que a partir del registro de aceleración, el espectro de respuesta de aceleración horizontal del suelo, el valor está muy por encima del valor medio para intensidad 8. En todos los casos, en todos los puntos, está por encima y hay dos picos, 0,17 y entre 0,4 y 0,5, donde la aceleración llega a ser a 1.500 gales. Estamos hablando de la aceleración de respuesta de una estructura con un grado de libertad, no del suelo. El espectro de input de energía nos da una relación muy parecida. No me quiero detener mucho, pero sí es importante que vean que entre 0,3 y 0,5, sobre todo entre 0,4 y 0,5, duplica lo que se ha obtenido a partir del registro de aceleración. Y esto es importante porque esa banda entre 0,3 y 0,5 coincide con el periodo natural de los edificios medido en Lorca antes y después del terremoto. Coincide. Por lo tanto, de hecho, si observamos, en La Viña los edificios están entre 4 y 5 plantas. En el caso del barrio de San Fernando, que yo lo conocía como Le Champot, los edificios son de 5 y 6 plantas, es decir, los daños más importantes están en esa banda de frecuencia que les estoy diciendo. Hemos obtenido mapas de distribución usando los modelos de velocidad de cizalla que ha presentado antes Pedro. Pedro les decía que a través del método de SPAC han sido 900 puntos, es decir, 900 modelos donde podíamos calcular los parámetros cinemáticos, más los de SPAC, y con todos estos puntos hemos generado el mapa de PGA. Como pueden ver, los valores están entre 450 y yo diría 900. Esta parte de aquí de 1000 nos sale cuando hacemos la interpolación, pero todavía es discutible y no tenemos suficientes datos, pero estamos hablando que hasta 900 gales sí son fiables. En términos de velocidad de cizalla exactamente igual, llega hasta 70 centímetros por segundo, es fiable. Hemos calculado los factores de amplificación a partir del cociente entre el pico del acelerograma sintético y el pico registrado. Salen factores de amplificación del suelo con respecto al emplazamiento donde está el acelerómetro, la cárcel, factores de amplificación que llegan hasta 2,4. Y hemos calculado el mapa de intensidad sísmica teniendo en cuenta la relación de Wall et al. Para Estados Unidos usando terremotos locales de California. Lo que quiero que vean es que si antes se confirmaba por los valores discretos de PGA y PGV que la intensidad era como mínimo 8, el mapa que tienen aquí, en todos los casos, la intensidad es como mínimo 8. Termino. Bueno, esto es otra relación. Conclusiones. Los valores altos de aceleración registrados en la ciudad de Lorca y calculados en diferentes puntos de la ciudad pueden ser atribuidos a la proximidad a la fuente, al efecto de directividad y a los efectos locales de amplificación del suelo, como acabo de demostrar. Los valores obtenidos de los parámetros característicos del movimiento fuerte del suelo y en los puntos simulados corresponden a un grado de intensidad no inferior a 8. Y, por último, los altos valores del espectro de respuesta, especialmente en 0,17 segundos y 0,305 segundos, pueden explicar los serios daños estructurales en edificios con un periodo natural en este rango. Decirle que los resultados que le acabo de presentar han sido publicados este año en 4 publicaciones internacionales y que están a su disposición si lo solicitan. Y, por último, decir que
En este trabajo han participado 4 instituciones, la Universidad de Almería, la Universidad Politécnica de Cartagena, ahí hay una rata, perdón, el Instituto Andaluz de Geofísica y la Universidad de Kanagawa. Muy directamente, además de las 4 instituciones, ha participado desde el 2003, mucho antes del terremoto, el Ayuntamiento de Lorca, especialmente el Servicio de Protección Civil de la ciudad de Lorca, que estoy convencido, sin cuya ayuda hubiera sido imposible desarrollar las campañas de medida que hemos llevado a cabo. Muchas gracias. Muchas gracias. La siguiente presentación la vamos a tener a cargo de Jorge María Gaspar Escribano, profesor titular de la Universidad Politécnica de Madrid, participante desde hace bastante tiempo en muchos estudios de riesgo sísmico junto en el equipo de la profesora Belén Benito. Su ponencia son escenarios sísmicos y estimación de pérdidas de terremotos. Gracias. Bueno, primero agradecer su presencia, la invitación para dar esta ponencia. El trabajo que presento hoy es un poco el resumen de toda nuestra actividad, no solo en Lorca, sino en toda la región de Murcia. Es el trabajo de un equipo de investigación de la Universidad Politécnica de Madrid, coordinado por Belén Benito. Está aquí presente, también tenemos la presencia de Sandra Martínez Cuevas. Luego podremos dar más datos, más información sobre nuestro trabajo si ustedes lo requieren. Nuestras líneas de investigación son peligrosidad sísmica, riesgo sísmico, vulnerabilidad y geodinámica. Y voy a estructurar la presentación pues un poco nuestros antecedentes en la zona, qué hemos hecho durante el terremoto de Lorca, qué hemos aprendido y bueno, un conjunto de investigaciones que estamos desarrollando. Nuestro trabajo en la región se inició con los terremotos de Mula en 1999 y los del sur de Bullas, La Paca, zona de Zarcía de Ramos, con visitas iniciales de campo para reconocimiento de qué había pasado, daños, efectos en estructuras en el terreno. Menciono aquí un estudio pluridisciplinar del terremoto de 2005 en el que también participaron pues, el profesor Martínez Díaz y Patrick Murphy, que han sido ponentes anteriores, y fue un poquito la semilla de un grupo que desarrolló posteriormente todos los trabajos de RISMUR. Bueno, aquí, aparte de este estudio en el que detectamos la importancia del efecto local, un posible mecanismo de disparo, la notable vulnerabilidad de las estructuras, un análisis exhaustivo de las formas espectrales que nos ayudan a entender el movimiento sísmico del suelo. Bueno, todos estos estudios, como decía antes, dieron un poco lugar a configurar el estudio RISMUR, que fue encargado por la Agencia de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Murcia, con el objetivo fundamental de estimar el riesgo sísmico a nivel municipal para una acción sísmica uniforme, con una probabilidad determinada en un periodo de tiempo determinado. Esto es, no centrar en un único terremoto, como puede ser el de Lorca, sino con una acción sísmica uniforme. La estructura sencilla en un principio era, por un lado tenemos no es fácil atinar aquí. Bueno, primero era determinar el movimiento sísmico esperado por la acción del conjunto de las fuentes presentes en la región con sus diferentes recurrencias y probabilidades, superponiendo el efecto local. Ese movimiento sísmico iba a afectar a un conjunto de elementos expuestos con diferentes vulnerabilidades que también categorizamos, y el resultado final era un conjunto de parámetros de daño esperado en los diferentes municipios. Dimos un paso más adelante intentando definir zonas de actuación prioritaria mediante la combinación precisamente de los resultados de daño esperado, marcando aquellas poblaciones con mayor daño esperado donde había fallas activas en las cercanías de dichas ciudades y donde habíamos visto que, a consecuencia de los terremotos del pasado, se había producido una carga de esfuerzos tectónicos en determinadas zonas. Todo ello se refleja en este mapa, en donde los glóbulos rojos marcan precisamente esas zonas de mayor carga de esfuerzos, digamos, y planteamos una tabla, criterios de actuación prioritarias del 1 al 4,
y bueno, en aquella situación, 2006, situamos la ciudad de Lorca en el puesto número 1. En 2011 llegó el terremoto, todos lo conocemos. Nuestro trabajo fue de reconocimiento no solo a los pocos días después de la ocurrencia del mismo, sino durante varias semanas o meses más tarde. Detectamos, bueno, ya se ha comentado aquí, determinados tipos de fallo y el interés del estudio de parámetros urbanísticos para intentar entender la distribución de daños. Hicimos unos primeros estudios del movimiento fuerte, ya se ha comentado aquí, que era un movimiento inesperadamente elevado, nos sorprendió a todos, pero bueno, con los ponentes anteriores ya se ha podido entender a qué se debió ese movimiento sísmico. Nosotros también intentamos utilizar los modelos sísmicos, modelos de predicción de movimiento fuerte disponibles para intentar entender si con esos modelos podíamos predecir las estimaciones o las observaciones en Lorca. Y la verdad es que no era nada fácil. Desarrollamos un estudio a escala local, un poco en la línea de la que ha presentado el profesor Salgado anteriormente, y bueno, lo que están ustedes viendo son 5 diferentes estimaciones del movimiento fuerte de la ciudad de Lorca, con 5 modelos distintos, que cruzamos con un mapa de vulnerabilidad, distribución de vulnerabilidad en diferentes zonas de la ciudad, en diferentes barrios, y obtuvimos una distribución de daño en diferentes sectores. Este es un modelo en el que intentamos aplicar todo lo aprendido en Lorca y obtener el modelo más adecuado de acuerdo con las herramientas disponibles hasta la fecha. El resultado, un poco en la línea del presentado anteriormente, es que las cifras de daño a nivel global en Lorca, teniendo las cifras de todo el municipio, sí que bueno, más o menos cuadran, pero la distribución específica en diferentes zonas de la población no. Entonces, eso nos llevó a desarrollar, bueno, pensar que era lo que podíamos estar modelizando de manera que no fuera satisfactoria para este caso. Hicimos un buen trabajo de difusión importante. Aquí menciono varios, contribución al informe del Instituto Geográfico Nacional, hice un volumen especial en una revista también científica y diversos artículos de divulgación e investigación. Lecciones aprendidas, investigaciones recientes en curso. Bueno, para nosotros el proceso de aprendizaje es continuo. Las lecciones aprendidas de estudios pasados motivan las investigaciones futuras. De modo que el terremoto de Lorca para nosotros es la semilla de nuevas investigaciones, realmente es así. Poco después del terremoto de Lorca recibimos el encargo de realizar la actualización de RISMUR, del plan RISMUR, de la parte, digamos, más técnica. El esquema era parecido al previo, pero lógicamente teníamos que aportar más información desde el punto de vista científico, aprovechando los resultados o las observaciones del terremoto de Lorca. Por tanto, intentamos definir, bueno, este cuadro entiendo es complejo, es un poco todos los componentes del diagrama, se lo puedo pasar si estará disponible para todo el mundo. De aquí que intento destacar las novedades y actualizaciones con respecto al anterior estudio de RISMUR 1. Aparte de todos los modelos nuevos que han ido surgiendo, intentamos hacer una definición más concreta de la fuente sísmica, intentamos modelizar ese efecto fuente del que habla el profesor Martínez Díaz, por ejemplo, y que han reconocido más personas. Intentamos cuantificar el efecto de diversos parámetros, diversos modelos de comportamiento estructural disponibles. Y bueno, esto es un resumen de, digamos, todos los mapas de peligrosidad sísmica, de aceleración que obtuvimos. Esa es la parte de peligrosidad. La parte de riesgo supone hacer una estimación de nuestro parque inmobiliario y añadimos como elementos significativos análisis de distribución de pérdidas económicas, de pérdidas humanas, e intentamos hacer un análisis temporal para diferentes franjas del día. Bueno, un resumen de resultados y bueno, aparte del RISMUR 2 desarrollamos otros estudios, muchos de ellos enmarcados dentro de tesis doctorales,
dirigido a evaluar el impacto de la componente urbanística en vulnerabilidad sísmica. Intentamos ver cómo determinados tipos de irregularidad en planta, irregularidad en alzado, etcétera, edificaciones pueden afectar a la vulnerabilidad de nuestras estructuras. Asimismo, aprovechando la abundancia de datos disponibles en Lorca, desarrollamos otras técnicas de caracterización de geometrías y vulnerabilidades de diferentes parques inmobiliarios mediante técnicas de teledetección, combinando datos LIDAR con imágenes de satélite, y realizamos un estudio de pérdidas de rehabilitación de viviendas y edificios sobre la ciudad de Lorca. En este caso, no utilizando curvas de pérdidas disponibles en la literatura, sino realmente analizando el coste de reparación de diferentes tipos de edificios de acuerdo con la tabla de precios que se utiliza en España. Por último, menciona un proyecto en el que estamos inmersos ahora. Espero que se vea bien desde atrás el diagrama. Lo que se observa es, bueno, un poco la concepción habitual de los estudios de riesgo es: llega el terremoto, daña el edificio, ese es nuestro resultado. Intentamos dar un paso más allá, analizando lo que pasa también en el medio urbano construido, que es lo que pasa en la calle, cuál es la extensión de los elementos, de los escombros arrojados, bloquean las vías, no las bloquean. Todo ello con una cuantificación, una propuesta de medidas preventivas basadas en una cuantificación de relaciones coste-beneficio para ver si realmente serían esas soluciones económicamente viables. Bueno, ya paso muy rápido, este es un esquema del proyecto, no me voy a detener porque ya estamos fuera de tiempo, y simplemente conclusiones de nuestra actividad. La primera, los modelos existentes no reproducen suficientemente bien el escenario del sismo de Lorca. Tenemos que seguir mejorando en el detalle nuestros modelos. Se necesitan bases de datos de vulnerabilidad y de costes más detalladas, completas, disponibles y accesibles. Esto entiendo que debería ser una tarea de interés público y, por tanto, las administraciones deberían facilitar. Se debe realizar estimaciones de daño y pérdidas realistas por sismos futuros que permitan plantear medidas de mitigación de riesgo basadas en relaciones coste-beneficio, y que los planes de prevención y respuesta deben contemplar diferentes escenarios. No debemos creer que Lorca va a ser el siguiente futuro va a ser el sismo futuro va a ser el sismo de Lorca. Va a ser otro sismo, probablemente sea magnitud 5, tendrá sus características, pero debemos estar preparados para diferentes escenarios y, por tanto, modelizarlos. Y eso es todo. Muchas gracias por su atención. Pues muchísimas gracias. Y ya vamos a pasar a la última ponencia, que va a ser a cargo de la sismóloga María José Jiménez, de larga experiencia, lleva muchos años en distintos proyectos internacionales. Actualmente está en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el Instituto de Geociencias. Mucha experiencia, pero permanentemente joven. Por favor. Gracias, Javier. No sé dónde está mi presentación. Ah, vale, vale. Ahí está. Yo me voy a situar a este lado, que me gusta más y me voy a encontrar más cómoda. Bueno, lo primero que quiero hacer es agradecer muchísimo a Lorca, a todos los lorquinos, al Ayuntamiento y a todos los que han organizado estas jornadas. Yo siempre que vengo a Lorca
la hospitalidad aparece y es evidente y me encuentro muy bien. Y creo que es importantísimo que todos seamos conscientes de que aquí ha habido un terremoto y que tenemos que poner todo el esfuerzo por tratar de mejorar cómo actuamos todos, desde las administraciones, los científicos, a los niveles locales, nacionales o autonómicos. Entonces yo, después de todo lo que hemos visto, estas presentaciones tan interesantes y todos los avances que ha habido en cuanto al conocimiento del terremoto de Lorca, del ambiente urbano de Lorca, de cómo fue la respuesta, de cómo fueron las actuaciones, a mí me gustaría presentar aquí algunos resultados de un proyecto en el que estamos trabajando. Es un proyecto internacional y en el que somos equipos multidisciplinares, interdisciplinares, y estamos analizando el conocimiento científico y hasta qué punto se aplica o se implementa en los sistemas de gestión de la reducción de desastres naturales. Entonces, la primera... Ay, perdón. Vale. Entonces, la primera diapositiva aquí, no lo he puesto, no lo he hecho evidente, pero bueno, estos resultados se refieren al tsunami de Indonesia. Entonces, ¿por qué fue importante el tsunami en Indonesia? Porque fue un desastre natural que afectó a muchísimos miles de kilómetros cuadrados. Entonces, para algunos investigadores, bueno, tuvieron la oportunidad de analizar cómo fue el impacto dependiendo de los sistemas de gestión de desastres en diferentes países. No lo voy a leer todo, pero digamos que he resumido aquí resultados en cuanto a sectores por parte de los científicos. En algunos países los datos se trataron rápidamente y se enviaron, pero de forma automática, a los centros que estaban encargados de dar la alerta. En otros países no había sistemas de alerta temprana, por lo tanto, al no estar operativos no se pudo dar la alerta. En cuanto a los responsables de la toma de decisiones, en algunos países tenían la información prácticamente en tiempo real y tenían una red de organizaciones, por supuesto, sismológicas, de autoridades civiles, de servicios, y tenían con antelación, si no suficiente, digamos que con antelación, el conocimiento de que un desastre estaba próximo. En otros países es evidente y el impacto fue terrible. La información no llegó a tiempo a la población y por eso hubo ese gran número de víctimas. Y la población en general también hubo diferencias. Algunos no tenían conocimiento sobre tsunamis y por lo tanto actuaron de forma inadecuada, pero otros sí tenían ese conocimiento y actuaron correctamente. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de conocimiento? Si ponemos el conocimiento en el contexto del ciclo de reducción de desastres naturales, en la parte de arriba están todas las medidas que son de mitigación, la parte de abajo las de respuesta. Son denominaciones muy generales, pero lo que sí me gustaría que nos fijáramos es en la pirámide de cómo, desde las observaciones, pasando por las evidencias, los datos, la información, que es de alguna manera darle una estructura a los datos, llegamos a tener lo que llamamos conocimiento, pero finalmente hay otra parte más arriba. Yo lo he llamado aquí el saber y a Xavier le va a hacer gracia. No sabía muy bien qué término poner en español. Sabiduría, saber, digamos que es ya la elaboración de ese conocimiento de tal manera que pueda ser utilizado. Y en catalán hay una palabra que a mí me parece preciosa y que la hubiera podido poner, Xavier va a saber cuál es, la saviesa, que define, no es exactamente sabiduría, sino que es el saber hacer, es el saber de tal manera que podamos aplicar un conocimiento. Bueno, pues llegar a la parte más alta de la pirámide no es fácil, porque desde la base hasta arriba, digamos que tendríamos la comprensión, es decir, el entendimiento de los procesos y de los fenómenos, desde el qué, cómo, pero para llegar arriba tendríamos que saber el por qué, y cuando conocemos las causas y el por qué es cuando podemos tomar medidas que son realmente eficaces. Ahí está. Y se va a entender muy fácil lo que quiero decir. Ahí tenemos un desierto. Imaginaos que yo voy a hacer un recorrido de 22.000, bueno, he puesto punto en vez de coma, pero bueno, es igual. 22 kilómetros 755 metros o 22.000, lo que sea. Entonces, tengo un conocimiento muy preciso, tengo una medida muy precisa de mi itinerario, de la longitud de mi itinerario. Pero si yo quiero ir a la parte más arriba de la pirámide, lo que tengo que hacer es elaborar ese conocimiento tan preciso que tengo y cargar agua suficiente. Si yo llevo agua suficiente, voy a ser capaz de cruzar el desierto con bastante seguridad. Pero si ya vamos incluso a otro escalón,
también ya con una perspicacia, podríamos llamar en castellano, podríamos poner un puesto de bebidas en el kilómetro 10 y entonces incluso para los que no hubieran cargado agua suficiente tendríamos bebida y por lo tanto no sufrirían ningún impacto. Es para explicar un poco cuál es la diferencia entre los dos niveles más altos de la pirámide. Vale. Entonces no voy a ir en todo ello porque si no Xavier me va a regañar porque me va a pasar de tiempo, pero bueno, en cualquier caso, a pesar de que nuestro conocimiento y los avances en el conocimiento científico y de todo tipo cada vez son mayores, nos damos cuenta que cada vez también las pérdidas que producen los desastres naturales son cada vez mayores. ¿Por qué? Pues digamos que porque tenemos todavía muchos retos para adquirir ese conocimiento que nos pueda ser útil. Tenemos muchos retos para la integración de ese conocimiento. Yo ayer he oído comentar en algunas ocasiones aquí que a veces entre todos los actores que estamos involucrados en este tipo de cuestiones tenemos disonancias, a veces conceptuales, a veces de lenguaje. Entonces hay problemas para convertir ese conocimiento en lo que yo llamo aquí saber o sabiduría o sabiesa. Quiero decir, tenemos que convertir eso en algo que sea útil, algo que se pueda implementar. Y tenemos que convertirlo en un ámbito donde hay muchos sectores, muchos actores implicados y muchas cuestiones que ya no afectan solo a la parte científica, a la parte de las administraciones, que afectan a la sociedad. Digamos que el sector, la sociedad, la población, tiene que estar involucrado en este tipo de cuestiones porque si no, nunca funcionarán la integración de ese conocimiento. Y luego tenemos, por supuesto, también muchos retos para la aplicación de ese conocimiento. Digamos que los focos, los tiempos, los presupuestos de las instituciones y de aquellos que tienen la responsabilidad pueden ser divergentes, que también puede haber responsabilidades solapadas, también nos encontramos con problemas a veces con los mecanismos de financiación o a veces con los mecanismos de producción del conocimiento. Entonces voy a presentar solo aquí un par de pinceladas de algunas conclusiones que sacamos en una jornada que organizamos el 29 de abril pasado en Madrid, donde tratamos de invitar a todos los sectores implicados, a una representación de sectores implicados de la administración, tanto local como regional como estatal, y tuvimos aquí 3 paneles de discusión relacionados con las 3 fases de la reducción de desastres. Si os fijáis, ahí. Creo que todo el mundo conocerá a Satur, que fue central en el panel 3 de recuperación. Y voy a mostrar solo algunos resultados. Aquí tenemos la distribución de algunos de los sectores que teníamos en las mesas. Ahí tenéis cómo se distribuyen, ahí están los sectores. Aquí la opinión de la gente en cuanto a cuál es el nivel de conocimiento sobre en los sistemas, en la gestión de la reducción del riesgo de desastres. Entonces, la mayor parte de los que contestaron y de las opiniones es que el nivel de conocimiento que tenemos es medio bajo. Y respecto a cuánto del conocimiento es aplicado en nuestros sistemas de gestión, la mayor parte de los especialistas y expertos que estaban allí contestó que como mucho aplicamos el 50%, no más. Entonces, hicimos también un análisis... ¿Me he pasado? Hicimos también un análisis, y voy a mostrar aquí solo un poquito resultados, ¿no?, de qué fuentes de información son más útiles en la fase... Perdón, porque se me ha quedado una T del inglés. ¿Qué fuentes de información son más útiles en la fase de prevención? Y estábamos de acuerdo, o mucha gente estaba de acuerdo de los que nos reunimos allí, que las fuentes más útiles son provienen de las organizaciones públicas de tipo científico, de las organizaciones públicas de tipo técnico y de los científicos. Y el conocimiento menos útil de otros sectores de la sociedad como los profesionales, el sector privado, etc. Pero aquí me gustaría destacar aquí, y en relación con algunas de las comunicaciones que se han dado anteriormente, en la fase de emergencia parece ser que la mayor parte de los expertos pensaban que las fuentes de información más útiles vienen de los organismos públicos científicos o de los organismos públicos técnicos. El menos útil de los científicos y de los profesionales. No es mi opinión, es lo que resultó de las discusiones que tuvimos y del análisis de lo que pensaba la gente, que esto quiero dejarlo bien claro. Y que era muy útil en la fase de emergencia, como fuentes de información, la que viene de los medios y de las redes sociales. Y finalmente pongo un ejemplo, tenemos más resultados que bueno, los haremos públicos y estarán en la web del proyecto.
Bueno, no he comentado antes que en el proyecto estamos analizando desastres. Es un proyecto internacional y tenemos, aparte de Lorca, estamos tratando de mirar un poquito en detalle todas estas cuestiones. Hay colegas que están analizando situaciones en México, en Alemania, también el tsunami en Indonesia, en Italia, en Francia, pero digamos que los demás desastres o fenómenos naturales están todos probablemente, sí, todos, relacionados con riesgos hidrometeorológicos. Incluso en Vietnam estamos haciendo un análisis de los tifones y del impacto que tienen los tifones allí. Entonces, en cuanto a la fase de recuperación, he sacado solo 3 ejemplos de cuestiones. Digamos que también las medidas, la influencia de las acciones para acelerar la recuperación, las de mayor influencia, según las hemos extraído, serían las medidas estructurales, la planificación urbana y la ordenación territorial, la monitorización y alerta temporal, disponer, y lo ha comentado antes Jorge, de escenarios, de modelización de escenarios, no se puede limitar a uno, sino que hay que modelizar escenarios. La legislación y las normativas ayudan a la recuperación, la aseguración y, sobre todo, establecer en la sociedad una cultura de prevención. Y con esta ya termino. Entonces, es importantísimo analizar estos sistemas de gestión de la reducción del riesgo de desastres y volveré a insistir aquí, cada vez sabemos más, pero cada vez las pérdidas son mayores. Por lo tanto, tenemos que analizar qué es lo que no está funcionando. Entonces, hay que hacer el análisis de la contribución del conocimiento y, sobre todo, hay que investigar los puentes y las barreras que o bien facilitan o bien impiden la implementación y la aplicación del conocimiento en los sistemas de gestión. Y ahí he puesto, por fin, la dirección web, la página web del proyecto en el que estamos trabajando, y para el año que viene, mitad del año que viene, tendremos los resultados de todo este análisis. Espero que os haya resultado de interés y si queréis cualquier otra información no tenéis más que mirar la página del proyecto o poneros en contacto con nosotros. Nada más. Pues muchas gracias, María José, por esta interesante presentación. Yo rogaría a todos los ponentes si quieren subir. Tenemos 20 minutos, creo que da tiempo para poder tener un poco de intervención de todo el público y una pequeña discusión sobre tantos temas interesantes como se han tratado. Si les parece bien, pasamos a un turno de intervenciones primero de todo, ya que ha habido todas las intervenciones. Por favor.